En el inicio del cuento nos permites ver la profundidad de la protagonista, Luz Helena, su complejidad de identidad y carácter. ¿Nos puedes contar un poco más sobre ella? Sobre su construcción como personaje, sus gustos que se ven reflejados en las inclinaciones literarias que se mencionan cuando hablas de sus lecturas de Dumas, Los Tres Mosqueteros, 20 años después y El Vizconde de Bragelonne. De entrada hay que decir que era una chica de sociedad. Era una chica con un nivel cultural diferente. O sea, de entrada saber leer, saber escribir, pero tenía una formación, vamos a llamarle en este caso por la familia, una formación cultural concreta. Claro. Por lo tanto, ella responde a esa formación. Su educación era muy fuerte, no solo desde el punto de vista de los temas que veían, ¿no? Sino también de la manera en que se les exigía, ¿no? Ahora, es la época romántica. Ahí viene la siguiente influencia para la construcción del propio personaje de Luz Helena, ¿no? Ahora, referente a esto, ellos van embarcados, ¿no? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Era leer. No tenían, tenían mucho tiempo para leer. Y muchos de estos barquitos que surcaban en esta época el Atlántico, pues llevaban unas pequeñas bibliotecas, ¿no? En donde ellos podían estar sentados en cubierta, leyendo estos libros. Ahora, eran de influencia francesa. Estaba de moda Francia, pues tenían que leer a los escritores franceses, ya en ese momento inclusive traducidos, o también hay que decirlo, ¿no? El segundo idioma que se aprendía estando en nuestro país durante esta época era el francés. El francés. Y muchísima gente de sociedad dominaba perfectamente bien el español y perfectamente bien el francés, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de trabajar la ternura impregnada en un cuento que viene a equilibrar las emociones altas y constantes de un libro con tantos tintes masculinos, de guerra, momentos fríos, en contraste con la calidez y la maternidad de Luz Helena en este momento de la saga? Es el entendimiento de lo que estaba viviendo, ¿no? Claro. O sea, por un lado, obviamente quería al padre de su hijo, ¿verdad? Y ella asume esta responsabilidad por la mentoría de su mamá. Cántale, háblale, dile, ¿no? Sí. Y bueno, en este caso, el cómo ella entiende que cedió a lo que sus padres le dijeron, ¿no? Pero también cómo tiene que expresarse para con su hijo, ¿no? Y es una de las maneras más sencillas la que tuvo, ¿no? Para meterse, porque otra hubiera podido ser odiarlo, ¿verdad? Claro, sentirlo sí. pero no. O sea, el amor, la parte romántica, la parte fuerte de ella es la que hace que todo esto emane, ¿no? En su forma de comportarse, en su forma de ser. O sea, no tomó su embarazo como algo non grato, ¿no? Al contrario. Y en este cuento se refuerza también el porqué. Y tiene un intercambio muy especial de diálogos con otra persona que hace que se refuerce eso. ¿Cómo era París en 1867? El tiempo en el que transcurre la historia. París en el siglo XIX pues es el desarrollo más especial de cualquier capital del mundo, ¿no? Es decir, con una idea artística, cultural y bueno, y con la parte del poder económico para desarrollarlo todo, ¿no? Sí. Es decir, el crecimiento de París al París que conocemos se da precisamente en esta época, ¿no? Hay que comentar, ¿no? Que inicialmente Napoleón III asume el poder de uno de los espacios de la República Francesa en 1848, ¿no? Y una de las cosas que aparte de atender la parte de la política fue precisamente hacer que se desarrollen
muchos de los grandes edificios, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, Louvre. El que le da el terminado concreto es él. El que habla del museo es él. El que habla de embellecer, hacer trabajos en los jardines, en las plazas públicas, en los cuadros, es él, ¿no? Un poquito tratando de emular, sí, a Napoleón I, pero por otro lado, era una gente que era muy consciente de esta importancia del crecimiento. Era la capital mundial, hay que entenderlo, era el lugar de donde emanaba prácticamente toda la parte de ciencia, la parte de la cultura, ¿no? La parte inclusive que después se convierte en la influencia, ¿qué podemos llamarle así? De la manera de ser, ¿no? De la manera de ser de los filósofos franceses, ¿no? O sea, es todo eso, es la época profunda y especial del nacimiento de muchos pintores, de muchos escultores, de muchos literatos, de muchos poetas, de muchos dramaturgos. O sea, ese es París de este momento, ¿no? Es el París que estaba viviendo todo este gran proceso de transformación. Armand, un personaje que se vuelve muy cercano a Luz Helena, está presente durante la huida de Benito Juárez a Paso del Norte. ¿Cómo fue este suceso histórico realmente y qué implicó aquella huida? Llegó el momento en que lo tenían que liquidar y lo empiezan a perseguir. Y él con los pocos soldados que trae, pues va a veces a 2 jornadas, 3 jornadas de distancia de los que lo vienen persiguiendo, ¿no? Y la intención era sí capturarlo, era toda la instrucción de capturarlo, quizá no tanto de matarlo, pero sí capturarlo para que ya el imperio quedara totalmente consolidado, ¿no? O sea, esta es la etapa. Y en efecto ya no eran los grandes ejércitos los que lo perseguían, ¿no? Eran cuerpos de élite. O sea, eran cuerpos muy bien entrenados los que lo estaban buscando, los que iban tras él, ¿no? Sin embargo, en aquel tiempo, la gente que tenía cercana, los militares que tenía ahí en corto, también eran de mucha calidad, ¿no? Eso impidió el que de entrada lo alcanzaran, ¿no? De entrada lo alcanzaran. Y bueno, hay acciones, combates, más que batallas, combates que se libran en todo este proceso de viaje de Benito Juárez al norte del país. Llega a Chihuahua, le hacen presión, se tiene que subir a Paso del Norte, a Ciudad Juárez, ¿no? Después baja la presión, vuelve a bajar a Chihuahua, le vuelven a aumentar la presión y se vuelve a ir a Ciudad Juárez. Y la segunda vez que se va a Ciudad Juárez es en donde dicen los propios franceses, y es lo que le venden a Maximiliano, que Juárez había abandonado la República, y por eso la famosa ley del 3 de octubre, que tiene un efecto muy especial. Cuéntanos sobre el trabajo que hay detrás de realizar que las fechas y los hechos, tanto históricos como ficcionales, estuvieran bien argumentados y que la verosimilitud interna también estuviera bien estructurada. Todo lo anterior se nota mucho durante el embarazo de Helena y el cuidado de esa parte del argumento de la historia. Es cuidarlo, es decir, más o menos contar cuándo fue la vez que están juntos, ¿no? La salida del país, cuánto hacía, en este caso en aquel tiempo 6 semanas hacían un barco de aquí a Europa, llegar y luego presentar. Pero aquí sí trabajé un poco en retrospectiva, ¿no? O sea, quería poner en este caso el nacimiento del niño exactamente el día en que se rompe el proyecto, ¿no? La muerte de Maximiliano con el nacimiento del niño, es otro México, es otra cosa. Y de ahí haces más o menos un regreso y empiezas a marcar fechas, ¿no? En ese sentido, pero sí tienes que ser muy cuidadoso. En esa parte se marca perfecto el ciclo de la vida, la muerte y el nacimiento. El nacimiento, sí. Este es tu único cuento que no tiene su desarrollo en la tierra, sino en el mar. En el mar, sí. Es muy intrigante saber cómo funcionaba el transporte marítimo en aquel entonces. ¿Cuánto tiempo duraba una travesía de América a Europa en los barcos de aquella época? 6 semanas, más o menos 6 semanas. Todavía jugaban con la parte de
algunos con motor, algunos con vela, pero era lo que hacían, ¿no? Y obviamente si transportaban personas, el tener que hacer las personas, ¿no? Bueno, vamos, sí era todo una industria, ¿no? Una logística, el que cómo habituallabas un barco y cómo despegaba y cómo llegaba y hasta dónde. Igual las travesías en términos de que se hicieran los vientos más favorables o las corrientes más favorables, en fin, todo eso se tenía. Y si es estudiar, si es investigar y con base en ello hacer parte del concepto del relato. Pues muchas gracias por contarnos un poquito más acerca de tu cuento.